Buenas noches, bienvenidos a Palabra. Hace años que venimos hablando, discutiendo sobre cómo hacer para frenar la violencia en el fútbol, y a pesar de todo, las muertes se siguen produciendo, las barras bravas siguen estableciendo sus leyes en los estadios, fuera de los estadios. Y la verdad es que ya todos estamos convencidos de que esto ha excedido a las barras bravas en sí, al fútbol, y está involucrando desde hace tiempo a la política, al sindicalismo, a distintos sectores que parecen haber conformado una situación de muy difícil resolución. Hoy vamos a hablar de esto, pero ¿cómo lo vamos a plantear o cómo vamos a sacar el tema? Vamos a entrevistar a quien fuera en algún momento jefe de una barra brava. Vos dirás, pero ¿cómo? ¿Van a hablar con el problema para tratar de encontrar una solución al problema? Bueno, puede ser que sí, y puede ser que no, porque la verdad es que esta persona fue jefe de la barra brava de Unión en las décadas de los 70 y los 80, cuando había violencia, cuando evidentemente también existían problemas, pero cuando queda claro que los códigos y la situación general era diferente a lo que estamos viviendo hoy. Y estoy haciendo referencia a Luis Flores, Luchi Flores. Luchi, sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí, sí. 70, 80, 60 y pico, ¿desde cuándo fue el jefe de la barra brava de la barra de la bomba? Más o menos en el 66, 67 comencé. 67. Sí. ¿Hasta qué año? Hasta el 89, que después del ascenso, bueno, dije ya había terminado todo para mí. Sí. No fue una interna, no fue nada, solamente me fui por mi voluntad y bueno, así quedó todo. La primera pregunta, antes de arrancar con la entrevista, ¿los códigos de la barra brava, de la barra de los 70, 60, 80, eran realmente diferentes a los actuales? Digo, hoy hablamos de narcotráfico, homicidios, vinculación con la política, con algunos sectores del sindicalismo, con una cosa realmente grande y difícil de manejar. ¿Eran otros códigos? Yo, si hablamos de código, considero que sería decir diferencias. Ajá. De lo que fue en el pasado con la actualidad. Si lo marcamos desde ese punto de vista, sí. ¿Cuáles eran? Hay diferencias. Bueno, por ejemplo, en aquellos años no estaba la droga, que hoy está haciendo desastre en todas partes, no solamente en las hinchadas. Y otra de las cosas que yo siempre considero que trajo aparejado el crecimiento de las barras, que fueron usadas o mal usadas por la parte política, cuando en los años 83 se reanudó la democracia. ¿A partir de ahí? No digo, no, de hecho que no es que a partir de ahí se generó la violencia existió pero el vínculo con la política, ¿comienza ahí o comienza un poco después? El vínculo con la política comienza ahí, en los años 82, 83. ¿Cómo? Las hinchadas, por ejemplo, la hinchada de Unión tenía un caudal muy grande de adherente, la barra, pesaba bastante en muchas partes, y eso hizo que sectores políticos de la ciudad trataran de inclinar ese peso hacia uno de los lados. ¿Los políticos se acercaron a ustedes? Sí, de hecho que sí. ¿Políticos de cualquier partido, de distintos sectores? ¿Hay grupos específicos? Mayoritarios. Los mayoritarios. Los grupos sí. mayoritarios. Los grupos mayoritarios. Y cuando decís pesaba, ¿a qué te referís? Primero por el caudal de gente que significábamos en aquellos inicios de esta nueva democracia. O sea, nosotros éramos unos 600, 700, que como siempre se multiplica en política, hay que multiplicarlo por 3 o 4. Y eso era un caudal de votos. Ahora, ¿por qué lo hacían? ¿Les daban dinero? No, nunca recibimos dinero. Sí, lo que hubo fueron propuestas laborales en el comienzo. Dame una mano y te doy trabajo. Exactamente, sí, sí. En el comienzo fueron ofrecimientos laborales. Mira, ofrecimientos laborales en la municipalidad, en el gobierno de la provincia, ¿en dónde? Sí, lógicamente la gestión del político es el ámbito público, por ende, ahí es donde venían los ofrecimientos. ¿Vos sos municipal? Yo soy municipal, y de hecho provengo de aquella... ¿Conseguiste ese puesto gracias a aquellos tiempos? Exactamente. Y a esta metodología. Te dijeron, mira, Luchi, te voy a dar un trabajo, dame una mano. Sí, así, más o menos, palabras más, palabras menos, fueron así.
No había, lógicamente, ese lapso de tiempo que hubo de dictadura, hizo que uno dejara de estar en la política, pero luego sí se fue compenetrando, teniendo ideales. Sí, sí, o sea, Luego vos fue apoyabas a creciendo. sectores con los cuales coincidías. Exactamente, Sí, sí. pero, Sí. pero como barra, Como barra, como integrante de la barra. como integrante de la barra, pero también por ideales afinidad. propios, por afinidad, sí. ¿Cómo se llega a ser el jefe de la barra brava? No cualquiera puede serlo, supongo que hay cuestiones que el resto valora, tiene en cuenta, de las buenas y de las malas. ¿Cómo se llega? Sí, en contra de lo que normalmente se piensa que un barra brava es el más guapo, el más duro, el más pesado, el más rebelde, el más loco, eso es una verdad a media, Ajá. dado que para ser un líder uno tiene que reunir ciertas condiciones. No solamente es el mostrarse, el saber que puede defender a los que están detrás, dar la cara, sino también hay que tener ideales para ir a pelear por otras cosas que no son la lucha del cuerpo a cuerpo, podemos decir. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo... Porque pintado así parece un líder revolucionario que Exacto, avanza por la paz y la armonía y la Exacto. mejora de vida de los pueblos. Por los ideales. Sí, y claro. la verdad que no siempre pasa eso, ¿no? No, de hecho que no. No pasa eso. No, de hecho Entonces, que no. ¿a qué te referís? Bueno, cuando nosotros estábamos en aquel momento, y hablo de nosotros porque estaba como líder, Sí. pero había un conjunto, había una pirámide Sí. de mandos que también estábamos organizados. Y nunca fuimos con el objetivo de ir a pelear. El objetivo nuestro era ir a alentar a Unión donde fuera. En aquel momento. En aquel momento. No, lo fue, de hecho que lo existió siempre. Sí. O sea, mientras yo estuve siempre fue ir a alentar a Unión. Lógicamente se daban situaciones en las cuales vos tenías que mostrar, que defenderte. A ver, no solo alcanza con ser inteligente y tener manejo de la gente, sino además cuando había que poner una buena piña y la cara había que ponerla. Es parte. Nadie puede ser líder de una barra si no muestra aptitudes personales. ¿Vos sos consciente que cuando hablamos de poner la cara, pelear, pegar, defender, estamos hablando de hechos delictivos? ¿O para vos la pelea en la calle? Rayano, Sí. a lo delictivo, en aquel tiempo no había el uso de arma de fuego como está sucediendo hoy. Ustedes no usaban armas. No había. No iban No, calzados no. a dirimir sus cuestiones con la barra opositora. No. Y de hecho, por ejemplo, si yo considero, y vanidad aparte, creo que he logrado tener amistad con la mayor cantidad de clubes de la República Argentina. Era más una cuestión de guapos. En algunos casos sí. Del guapo. De guapo, sí, había que demostrar. O sea, nadie podía ser líder si no tenía esa cualidad, al margen de la inteligencia que servía también de mucho. ¿Hiciste plata con eso? Jamás. Todo el dinero que se recaudaba iba para aportar a los viajes. Recibía donaciones de muchos lados, empresas, el mercado de abasto. Recuerdo que en el mercado de abasto era muy grande la adhesión. Pero aquellos tiempos eran, de vacas flacas en el comienzo, y todo se lograba con aporte, venta de bonos. Hoy las barras son casi emprendimientos empresariales. ¿Se maneja dinero? ¿Se maneja recursos importantes? Se maneja de otra manera, sí. ¿Y esos recursos de dónde salen? Yo creo que son varios los sectores que aportan para todo esto. Ahí están los sectores políticos que todos sabemos que también aportan. De hecho, tenemos hinchadas que están muy conocidas, muy allegadas a líderes gremiales, políticos. Y esto, lógicamente, tiene su beneficio, su aporte al margen de lo laboral. ¿El tema de la venta de drogas también es una fuente de financiamiento, o lo que ocurre es que consumen drogas? ¿O las dos cosas? De eso no podría llegar a hablar porque en los 20 y pico de años que yo estuve
la droga no se instaló. En aquel momento no. Como aquello. Sí tuve ofrecimiento de mucho dinero para instalarla en Unión, y me jacto de haber rechazado. ¿Alguien te dijo, che? Sí, vinieron con la valija. ¿Con la valija de droga o de plata? No, de plata, con un maletín de plata, ofrecerme. Dije que no, porque consideraba que... ¿Que era un empresario? ¿Un qué? No digo nombres. No, venían sí con todo el marcador, sabían quién era, cómo era. ¿Pero eran de acá? ¿Venían de afuera? No, venían de afuera. ¿Te encontraron en un bar, en el club? Me encontraron, sí, me fueron a buscar. Al Consejo Municipal me fueron a buscar. ¿Y de dónde hablaron? En frente. ¿En el bar? En el bar. ¿Y tenían la valija? Sí, estaba en el suelo la valija. ¿Y qué te pedían? Bueno, que yo diese lugar al ingreso de la droga. Sabían que mi forma de ser no era compatible con eso. Sí, pero siempre lo propusieron. todo eso. Sí, de hecho me lo propusieron y el dinero ahí quedó ahí en la mesa. No, por supuesto. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte. Y enseguida seguimos hablando con Luis Flores sobre cómo es formar parte de una barra brava, y vamos a meternos en el presente, y vamos a seguir hablando también sobre el pasado. Como yo le decía, bueno, no es que sean héroes, ni mucho menos, pero aún así me decía, hay matices entre lo que pasaba hace 30 años y lo que ocurre hoy en las barras bravas y en el fútbol. Enseguida volvemos. Seguimos hablando con Luis Flores. Fue jefe de la barra brava de Unión en los 70 y en los 80. Vos explicabas cómo se logra ser jefe, y después me decías, hay líneas de mando. ¿Cómo se establecen esas líneas de mando? Y te lo pregunto con absoluta curiosidad, porque uno los ve ahí y dice, ¿cómo es ese manejo? Da miedo. Verlos de afuera da un poco de miedo. ¿Cómo se establecen esas líneas? Bueno, todo va también en función de cómo demuestran cada uno la lealtad primero. Yo creo que toda persona que se allega a un jefe o alguien que está comandando siempre es merecedor de un premio cada vez que está allegado a él. Y esto no es que vaya en mi tiempo en contra de los principios, o sea, no le exigía. Claro, que nada, era ser leal. Exacto. A veces viste que el código dice, mira, fulano de tal tiene se calzó un policía, se volteó un policía, mató un policía, así que como que asciende en la escala delictiva. No, ¿eso era? En aquel tiempo no, de hecho que no. No tenemos, gracias a Dios, no tenemos ningún hechos que pudiéramos relacionar así con esa violencia. ¿Y qué era esto de la lealtad? La lealtad era estar siempre allegado a la barra, viajar siempre, estar en la venta de bonos, colaboraciones, estar siempre al lado, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se hace para viajar siempre si uno tiene que trabajar supuestamente para mantener una familia? ¿Dónde trabajan? ¿De qué viven? ¿O de qué vivían ustedes en el caso concreto? No, bueno, nosotros lo que hacíamos para viajar, en realidad era todo a través de bono, a través de colaboración. Ya sé, pero se van un miércoles y uno dice, yo mañana tengo que laburar. ¿Cómo hacen estos tipos para viajar a Buenos Aires? ¿No tienen que cumplir horario? ¿De qué viven? ¿Cómo hacen? Llegábamos más o menos los que teníamos que cumplir horario, llegábamos. ¿Ah, sí? Excepto cuando, hubo varias oportunidades en las que se nos quedó el colectivo, o quedamos detenidos también. Eso te iba a preguntar. Supongo que tenés un prontuario importante. No, a nivel de fútbol nada. Mirá vos. No. ¿Nada? Nada, absolutamente. Una vez... Pero me decías que alguna vez quedaron detenidos. Sí, pero detenidos, o sea, quedaban los colectivos, quedaban detenidos. De hecho que sí hubo una oportunidad en la cancha de Vélez Sarsfield, sí, pero fue una cosa de la más absurda y risueña que se puede haber dado. Habíamos intercambiado camisetas, gorros con la hinchada de Vélez, y alguien que no había estado en ese momento, cuando vino, le hicieron una broma de que habíamos boxeado, ese era el término que se usaba, con la hinchada de Vélez. Entonces él, por no querer ser menos, iba pasando un chico y le quitó un gorrito. Y se armó.
tuvo tanta mala suerte que ese chico era en el año 79. Ese chico era hijo de un teniente coronel. Terminaron todos presos. Todos presos, en Villa Devoto. ¿Alguna vez estuviste vinculado a algún homicidio? Jamás. Ni de cerca ni de lejos. Y mientras vos fuiste jefe de la Barra Brava, ¿la Barra Brava estuvo sospechada, investigada por algún caso de un homicidio? Tampoco, nunca. ¿De hinchas de Colón tampoco? No, ni, no. Ni entre ustedes. No, jamás. Y en contra de lo que se habla de la rivalidad, de hecho que existe, ¿no? La rivalidad con los primos, pero no. ¿Tenés relación o amistad con alguno de los viejos barras de Colón de aquella época? Sí. ¿Cómo que sí? Sí. Sí, pero amistad. Pero se mataban en aquella época a trompadas. No, habíamos hecho como un trato, un pacto. ¿Hubo alguna vez un duelo con el jefe entre vos y el jefe de la Barra Brava de Colón? No, jamás. Hay un mito que da vuelta por ahí que me contaban. Una vez se batieron a duelo, se mataron a trompadas. ¿No existió eso? Nunca. No existió jamás un enfrentamiento así de llegar a un punto. Sí, diálogo. Y en contra de lo que se puede llegar a creer. Se sentaban y decían, muchachos de Colón, vamos a ver, yo aguante unión. No, diálogo no. Aunque no lo creas. ¿Cómo diálogo? Yo fui a comer a Santa Rosa de Lima invitada por la Barra Brava. ¿Cuando eras jefe de la Barra Brava de Unión? Yo era jefe de la Barra Brava de Unión y me invitaron. Y la Barra dudaba porque decían, nos van a hacer en aquel momento la cama. Ajá. Nos van a hacer la cama, el Moisés. Y fuimos. Y le dije, no sé, yo tenía la costumbre de decir, muchachos, me van a matar una sola vez. Pero tengo que ir, no puedo quedar. Y mira, estaba al frente el Cani Sosa. Porque mientras yo, claro, no te dice nada. 70 y algo. 70 y pico. Mientras yo estuve, pasaron muchos por líderes de Colón. En la Barra de Colón. ¿Crees que el hecho de que no haya hinchada visitante en estos momentos puede frenar la violencia de las barras y en el fútbol? No. ¿No? No, absolutamente no. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se para esto? Bueno, de hecho que la violencia no nace en los estadios. La violencia no nace ahora. No, viene de siempre. Está bien, sí, pero una cosa es fútbol, que yo me enoje con el vecino y otra cosa es que haya un grupo organizado con línea de mando, con un liderazgo, con dinero. Estamos hablando de otra cosa. De fútbol. Entonces estamos hablando de casi de ejércitos enfrentados o de sectores enfrentados dentro de una misma banda o de una barra. ¿Cómo se hace para frenar eso? ¿Se puede? Yo creo que sí. De hecho, lo comentábamos en el inicio. Inglaterra logró frenar toda esa violencia que se generaba, no solamente dentro de Inglaterra, sino que se trasladó a Europa. Y bueno, yo lo viví personalmente, el enfrentarme con los hooligans. En México, ¿no? En México, sí. Pero entonces, ¿qué debería ocurrir en Argentina? ¿Copiando o imitando lo que pasó en Inglaterra como para frenar esto? Exacto, está de los hechos. ¿Por dónde pasa? ¿Más controles, más castigos? ¿Por dónde pasa? Yo creo que gran parte pasa por la parte política, que no quiere comprometerse y jugarse. Yo creo que acá se puede frenar la violencia. Porque allá no estaban vinculados los políticos con los hooligans. Al menos no como acá. Desconozco. Por lo menos no como acá, porque un día dijeron basta y se terminó. Exacto. ¿Quién dice? O sea, supuestamente no estaban tan ligados. Y dijeron basta y los hechos lo demuestran, dado que hoy los estadios de Inglaterra carecen de alambrado, de separación. La solución viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Exactamente, sí. Sí. ¿Y los dirigentes también son cómplices? Yo no involucraría a todos los dirigentes. Hay dirigentes buenos. Sí. Y otros no tanto. Vos te das cuenta que vos fuiste líder de la Barra Brava y ahora decís, los buenos son los que no pactan con la barra, los buenos políticos son los que, o la solución pasaría porque los políticos dejen de ser cómplices. Es como si te hubieras transformado con el correr de los años y ahora... Como una contradicción. Como si abogaras por la tranquilidad, la paz, cuando fuiste el jefe de la Barra Brava. De hecho, lo que sí yo pretendo, lo estoy hablando actualmente, por ejemplo, con el que es líder hoy de la barra, y yo estoy dándole consejos, lo estoy aconsejando. Yo participo ahí del grupo, estoy con ellos, no hay conmigo absolutamente ninguna rivalidad. ¿Qué consejo le das? Y de tratar de unificar a la barra. O sea...
Pero que vos no le haya decís, sectores. muchachos, aflojen, No, hablo en términos. Bien y... no se maten Exactamente. y no maten. No, de hecho no... Se generó en un tiempo, hubo un malestar. ¿Ahora hay riesgo de enfrentamiento de la barra de Unión? No. 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 Dentro de la barra de Unión, no. No, está bien identificada, están bien individualizados quienes comandan y están Ahora, vos decías, unidos. ahora hay droga, ahora hay violencia, ahora hay armas, ahora vos estás hablando con los de ahora. Sí, lógicamente para que no ocurra. No hay armas, no dije armas. No. No. No, porque vos decías, Dije en no. aquella época no había armas. Claro, exacto. Pero ahora, estamos hablando acá? del fútbol en general. Sí, y ahora acá en la barra Sectorizando acá Unión. actual, No. no. Por lo menos lo demuestran los hechos. Y si han ocurrido cosas, han sido hechos aislados Ujú. y personales. ¿De qué te arrepentís? De haber estado en Unión, no. Creo que perdí mucho afuera. O sea, cuando me refiero a afuera es a mi familia. Ajá. Perdí la familia, sí, por Unión. Pero en aquel tiempo era mi vida, Unión era... No en aquel tiempo, Unión es mi vida. ¿Y por qué crees que una persona pone todo incluso la posibilidad de enfrentarse con otro y si es necesario dar la vida? No tiene lógica, vos te das cuenta que no tiene lógica. Exacto, sí. O matar a otro y comerse 25 años preso, Sí. no tiene lógica. Yo siempre suelo decir, Aparte vos sos un tipo que habla bien, que me da la sensación que has tenido estudios, o sea, ni siquiera se puede decir, bueno, la verdad que nació en medio de la violencia y no conoce otra cosa. Me da la sensación que no. Al contrario, no, al contrario, siempre estuve en contra de la violencia. ¿Y entonces? A ver, te contesto, por ejemplo, cómo es esta locura. La locura que uno siente por Unión, siempre digo que ni aún Sigmund Freud la podría llegar a explicar. Sí, no se puede, o sea, ni No siquiera se vos la puede encontrás. explicar, no se puede explicar, no tiene Pero explicación. eso vale tanto como para... Porque vos decís, no matamos a nadie, pero si un día se agarraba una trompada y alguno caía mal y se rompía el cuello, se mataba. Y podía pasar. No, esa es una circunstancia que no tiene nada que ver con una violencia... Está bien, pero el resto de la gente no anda por la vida dirimiendo sus cuestiones a las piñas. No, de hecho ¿No? no. Entonces vos asumías un riesgo. Hasta ese riesgo. Sí, lo corría. Pero fíjate una cosa, José. Yo te voy a dar un hecho que demuestre lo que fue la barra de las bombas en aquellos tiempos. Boca tiene una bandera de la cual se jacta. Sí. Dice, nunca hicimos amistad. Y sin embargo, Boca hizo amistad con Unión, no la barra, porque eso lo dijo José Barrita, el abuelo. Dijo, Boca no hace amistad con Unión. Boca hace amistad con el Luchi y con toda la barra. Eso demuestra de que uno buscaba amistad. Ahora la cosa cambió. Ahora han cambiado, pero todo es un volver. Yo creo que se puede volver a reiniciar la amistad con las demás hinchadas. Nos quedan poquitos segundos. ¿Te Sí. llamaron a vos de la barra para que te acercaras ahora o vos te acercaste? No, ni me llamaron. Estás. Estoy y colaboro. Cuando en un momento preguntaste en qué proyecto estás, Está bien. en recordar, hay muchos proyectos en los cuales ellos me dieron el aval, que es el Dani Cantero y los Messi que están ahí al frente, ¿Tenés que pedir disculpas por algo a alguien? a mi familia. Sí. Bueno, te Nada agradezco más. mucho. No. Ha sido muy amable. A vos. Gracias. Bueno, me parecía la verdad que interesante hablar con un viejo barra, con un barra de los 70 y los 80, incluso lo planteamos, hablamos, bueno, no sos un héroe, cometiste muchos errores, enfrentaste, el hecho de haber estado ahí también lo ha llevado a situaciones de violencia, pero bueno, hay cosas que han cambiado, para peor, lamentablemente. Me parece que es la mejor forma como para comprender desde afuera, porque a veces lo vemos desde afuera y decir, ¿cómo funciona esto? Es la mejor manera para tratar de encontrar soluciones, que en realidad es lo que nos importa a todos. Soluciones y menos violencia en el fútbol como el resto de la sociedad. Nos vemos el jueves de la semana que viene.